radicalicemos y pensemos en el socialismo, no en el capitalismo humano ni en el capitalismo suave. Pensemos en el socialismo. La única alternativa para pelear contra el capitalismo es el socialismo. Y si queda algo en el tintero que no ayuda a pensar en esto, miremos lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. O sea, ellos no retroceden. Ellos dicen, si tengo que sacar al ejército, saco al ejército. Si tengo que... Y bueno, y por supuesto será la puseada entre el pueblo desarmado, lamentablemente, porque lo han ido desarmando ideológicamente a través de los años, no digo solamente armado con un arma en la mano, sino desarmados ideológicamente, y el gobierno o los gobiernos con todas las armas del mundo para aplastar. Entonces, el momento que estamos viviendo y el que vamos a vivir cuando salgamos de esto y retornemos a eso que ellos llaman la normalidad, y yo compro la frase que dicen los jóvenes, el problema es casualmente la normalidad, a la que no hay que volver, me parece que tenemos que prepararnos para poner en marcha una consigna que es rebélate. Rebélate frente a esta opresión. Revélate frente a estas mentiras, revélate frente a esta llamada pandemia que fue una guerra bacteriológica, revélate frente al sistema que está tratando de meterte en caja en tu casita y que te desmovilices para siempre, no por ahora, para siempre. Y con eso viene acompañado lo del teletrabajo, lo de todos esos sistemas que han inventado ahora, esto mismo, en vez de tener un contacto presencial, en vez de estar hablando con los compañeros en la fábrica, en la calle, estamos acostumbrándonos a que Zoom, que controla todas nuestras conversaciones, las graba, como la graba John Print, la están grabando otros para dárselos a quien les corresponda, nos están acostumbrando a ese tipo de vida. Bueno, frente a eso, yo pienso que hay que rebelarse, tengas la edad que tengas, pero por supuesto el mensaje va dirigido mucho más a los jóvenes, a que no coman mierda, a que no coman vidrio, a que no acepten mansamente lo que les está imponiendo el sistema, y que así como en un momento Chiapas representó una patada en el tablero, así como Chile representó y sigue representando la revuelta chilena una patada en el tablero, bueno, que tomemos eso como ejemplo y por supuesto tomemos como ejemplos mayores a nuestros hermanos mayores de Cuba, a nuestros hermanos de China, a nuestros hermanos de Vietnam, que hicieron una revolución, que echaron a los yanquis de sus tierras, que le ganaron al imperialismo y que están dispuestos a seguir adelante en la lucha por el socialismo. Me parece que ese es un ejemplo que hay que tenerlo en cuenta para los momentos en que estamos deprimidos y que pensamos que nos pasan por encima con todas sus mentiras y con todos sus engaños. Hasta ahí llego. Sí, yo creo que está muy bien, Carlos.